Siéntete en casa, hermano. Somos parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Recibe un cordial saludo. Puedes tomar tu lugar si gustas. Vayan tomando sus lugares. Mientras, me gustaría comentarte algo. Casa Amistad y Restauración. Somos una asociación civil legalmente constituida. Nace del corazón de Dios para alcanzar a las personas que sufren y tienen problemas con su manera de beber y por el consumo de drogas. El método es Jesucristo, que trae libertad a los cautivos. Y todo esto está basado en una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y este es el inicio del año agradable del Señor. Nuevamente te reitero, bienvenido a esta tu iglesia, Casa Amistad y Restauración. Recibe un cordial saludo de nuestro pastor, Pastor José Luis García, quien va a tomar ahorita en este momento el púlpito y va compartiendo la palabra de Dios. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, también es una gran responsabilidad. Y yo creo que el mensaje que Dios tiene hoy para su iglesia, lo puedas recibir y lo puedas entender y lo puedas vivir principalmente. Pues vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Toda la gloria y la alabanza, la adoración por siempre a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Santo y poderoso eres tú, Señor. No hay nadie como tú, amado Dios. Gracias, amado Dios, porque has tomado, Señor, nuestros pecados, Señor, los llevaste a la cruz, Señor, y hoy podemos vivir en esa libertad, amado Dios. Te damos gracias, Señor, porque hoy somos hijos, Señor, porque hoy no somos extraños, porque hoy, Padre, somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos tu nación. Gracias, amado Dios, porque tú llevaste, Señor, todos nuestros pecados y hoy podemos, Señor, recibir de tu palabra y de tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios, ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, ¿verdad? Muchas veces cuando nos hablan de Apocalipsis como que nos da miedo, pero hoy vamos a ver un poco de ahí de Apocalipsis y te vas a dar cuenta que es una bendición. Apocalipsis 20, versículo 10. Amén. 20. ¿Estás ahí? Amén. Bueno, todavía no, espérame un tantito. 20:11, perdón. Dice la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco. Está hablando aquí Juan, el discípulo amado, y él está viendo una revelación que tuvo, ¿verdad? Que el Señor Jesús le dio. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y bueno, pues este lago de fuego es el infierno. Y aquí hay algo que es importante que debes meditar, porque dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida pues fue lanzado al infierno. Mi pregunta es: ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? Amén. Como que no estás muy convencido. Amén. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Amén. Bueno, de los que no estén inscritos en el libro de la vida, ahorita vamos a hacer inscripciones con sus 1,000 pesos en la mano, ¿verdad? Los vamos a inscribir. Pues precisamente esta palabra, lo que Dios quiere decirnos a través de este mensaje, es precisamente que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida.
Y es mejor escuchar el mensaje de Dios aquí. Y no que llegues a la presencia de Dios y ya no haya vuelta de hoja. Aquí es donde tu nombre se escribe. Y esto es a través de que tú conoces a Jesucristo, de que tú lo aceptas y de que tú lo amas y empiezas a vivir una vida conforme a su voluntad. Ahora, quiero decirte que llevar una vida conforme a su voluntad pareciera algo imposible. Dice la palabra de Dios que en el hombre hay perversidad, en el hombre hay maldad, el hombre está lleno de maldad. ¿Cómo puede vivir esta promesa de Dios? Y es precisamente ahí la gracia de Dios, Jesucristo, que nos ha perdonado, que nos ha limpiado de todo pecado. Entonces se puede vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y cuando tu nombre está escrito en el libro de la vida, ¿quién crees que lo va a borrar? Nadie. Nadie. A menos que tú digas, yo quiero que se borre, yo no quiero que mi nombre esté ahí. Y pues bueno, cada vez que nosotros nos congregamos es precisamente para alabar juntos como iglesia, como hermanos, el nombre del Señor. Y cada vez que nos reunimos, que nos congregamos, buscamos qué es el plan y propósito de Dios para mi vida. El sentido de todo esto es que nosotros escuchemos el mensaje de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios y que vivamos las promesas que Dios tiene para nosotros. Y pues es importante también entender que cada persona quiere que Dios le hable. ¿O tú no quieres que Dios te hable? Sí, pero ¿qué quieres escuchar de parte de Dios? Que eres un buen hijo, que te portas muy bien y que está muy contento contigo. Pues vamos a ver qué es el mensaje que Dios tiene hoy para su iglesia. He titulado a esta predicación El siervo que obedece a Dios. El siervo que obedece a Dios. ¿Tú obedeces a Dios? Nada más uno. Bueno, pues es a veces el decir, ¿verdad? Decimos que obedecemos, pero realmente en nuestro corazón hay mucha maldad. Y vamos ahí a la palabra de Dios, a 1 de Pedro, capítulo 5. Vamos a ver qué es obedecer a Dios. 1 de Pedro, capítulo 5, vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre ustedes. ¿Sí? Dice: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Versículo 2 dice: apacienten la grey de Dios, que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice: no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, o del rebaño del Señor. ¿Sí? Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, ¿qué dice? Estén sujetos a los ancianos. Estén sujetos a los ancianos. Y cuando hablamos esta palabra, ancianos, no es a los abuelitos. Estamos hablando que es, cuando la Escritura nos habla de ancianos, está hablando de pastores, está hablando de obispos, está hablando de los ancianos, y está hablando a la persona que Dios ha puesto al frente de cada congregación. Entonces ahí en este versículo 5 dice: igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos, ¿qué dice? Unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste A los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces aquí hay toda una enseñanza, ¿no? En este texto parece que nos está enseñando que la iglesia debe caminar en un orden. Y si nosotros seguimos las enseñanzas de las Escrituras, podemos caminar en paz. Pero ¿qué crees? Que somos rebeldes, que no nos gusta sujetarnos a las autoridades. Y cuando te hablo del siervo que obedece a Dios, pareciera como que Dios te va a pedir algo que es tan sencillo. Cuando empiezas en los caminos de Dios, sí.
empiezas a reunirte, a congregarte, y está bien, y empiezas a aprenderte un versículo, pues porque estás comiendo la palabra de Dios, estás empezando con lechita. Pero en la medida que vas creciendo, Dios va diciendo, hay que dar otro paso, y otro paso, y otro paso de fe. Y a veces decimos, Señor, ya espérame tantito. Y Él dice, no, tiene que crecer. Y el crecimiento del cristiano no es igual que el crecimiento natural. Entonces cuando yo empiezo a crecer, el Señor me pide obediencia. Y en esta obediencia, fíjate, a veces nos vamos a encontrar con cosas difíciles. Porque dices, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, qué padre, ya eres hijo de Dios. Pero también el Señor demanda obediencia. Y en esta obediencia muchas de las veces no nos gusta. Y quiero mostrarte algunos casos de personas que el Señor les pidió que obedecieran. Muchas de las veces los vamos a encontrar en la palabra. Te vas a identificar con algunos de los personajes. ¿Por qué? Porque el Señor sigue hablando a su iglesia. Mira, vamos ahí a Hechos, capítulo 9, y vamos a leer a partir de los versículos 10 en adelante. Esto que estamos estudiando tiene que ver con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era aquel que perseguía a la iglesia. Saulo de Tarso era aquel, ¿verdad?, que no toleraba a los cristianos. Saulo de Tarso había pedido cartas a las autoridades para ir a aniquilar a los cristianos. Estamos ahí en Hechos capítulo 9, a partir del versículo 10 vamos a leer. ¿Estás ahí? Amén. Entonces el Señor ya se había manifestado a Saulo de Tarso, ya se le había manifestado, se había revelado que Él era Dios, que Él era Señor. Pero aquí en el versículo 10 dice, había entonces en Damasco, ¿qué? Un discípulo. Un discípulo es un seguidor. ¿Sí? Era un hombre que era salvo, era un hombre que había conocido a Cristo, era alguien que servía al Señor. Pero este discípulo no era pastor, no era obispo, no era anciano, no tenía liderazgo. Pero nos dice la Escritura que era un discípulo. Un discípulo es una persona que ya había entendido el mensaje de Jesús. Entonces nos dice ahí la Escritura, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, ¿qué dijo? Heme aquí, Señor, ¿verdad? Qué padre, que cuando el Señor hable, puedas decir, heme aquí, Señor, aquí estoy puesto. Versículo 11, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado, ¿qué dice? Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿A quién está diciendo el Señor esto? Ananías. ¿Te das cuenta cómo el Señor le dice, ya te vio que tú llegas y le pones las manos encima? Le vas a hacer imposición de manos. Es lo que el Señor le está diciendo. Pero Ananías sí conocía quién era Saulo de Tarso. Sabía que era un peligro, sabía que era un hombre peligroso que iba sobre los cristianos. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? Nos dice la Escritura que para Dios no hay nada imposible, nada imposible hay para Dios. Y muchas de las veces te han hablado de Cristo y lo has rechazado. Y muchas de las veces has intentado golpear a los cristianos. Pablo o Saulo perseguía a los cristianos. Y aquí el Señor dice, instrumento escogido me es este. Entonces, en las manos de Dios puede ser un instrumento, ¿verdad? Dice, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario. ¿Qué dice? O sea, la vida cristiana no es solamente gozo, alegría. Nos está diciendo aquí el Señor que la vida cristiana no es solo una vida de comodidad. Porque a veces piensas que el ser cristiano ya se solucionaron todos tus problemas.
¿verdad? Que ahora sí, como ya eres cristiano, pues ya se fueron las adicciones y ahora todos te van a atender. Y ahora vas a llegar a tu casa y todos te van a aplaudir. Pero bueno, nosotros servimos al Señor. Entonces nos dice la Escritura, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos dijo, ¿cómo le dijo? Hermano Saulo, ¿te diste cuenta que primero le tenía miedo? Primero dijo, Señor, tú no sabes cómo es este cuate. Este cuate ha perseguido a tu iglesia, este cuate se ha levantado contra tus santos. Y el Señor le dijo, no importa, tú ve, ¿verdad? Y ahora, pues cuando llega, pues luego de primera le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué dice? Fue bautizado. O sea, completamente hizo su compromiso con Dios. ¿Qué? Importante. Obediencia al Señor. Inmediatamente después de que iba a perseguir a los cristianos, ahora se convierte también él en cristiano. Y fíjate, o sea, Dios no está viendo tus limitaciones, Dios no está viendo tus temores, Dios no está viendo qué hay en tu corazón. El Señor cuando te diga, ven y predica, ¿qué tienes que hacer? Predicar. ¿Te das cuenta? El Señor utilizó la vida de Ananías, él no era un apóstol. Él solamente era un discípulo, un seguidor de Jesús, y el Señor le dio poder para que a través de él, Saulo, recobrara la vista. Y el Señor va a utilizar tus manos, va a utilizar tu vida para que a través de ti otros sean alcanzados, otros vean el poder de Dios. Esas manos que las has ocupado para drogarte, para monearte, esas manos que has ocupado para robar, esas manos que has ocupado para el mal, el Señor las puede ocupar para bendecir la vida de otros. Y esto es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y así como el Señor mandó a Ananías, el Señor te puede mandar a ti. Muchas de las veces lo hiciste cuando estabas bajo los efectos de la droga o del alcohol. Es fácil hacerlo así, ¿verdad? Llegar, robar, despojarle a la gente de sus cosas, echar bronca, pues eso es fácil. Y estás bajo los efectos de la droga. Y ahora el Señor te dice, ahora vas a ir a predicar. Y esto es obediencia a Dios. Y el siervo, el Hijo de Dios, tiene que obedecer a su Señor. Esto es lo importante, esto es lo alegre del Evangelio. Fíjate que una de las cosas que he pensado, o que a veces exhorto, es que tú no te vayas de este mundo sin haber experimentado el poder de Dios. No te vayas de este mundo sin haber visto que Dios utiliza tu vida. Y esto es que tú estés dispuesto, y así como Ananías, heme aquí, Señor, aquí estoy, aquí está tu siervo. Qué impresionante. Y quiero decirte que el Señor todavía quiere enviarte. Allá afuera hay muchos cristianos que salen a predicar. Pero ¿sabes qué? Es difícil que alcancen a un drogadicto, a un alcohólico. Porque el drogadicto y el alcohólico dice, tú no sabes lo que yo siento. Pero te aseguro que si va uno de la casa de restauración, él sí puede decir, yo sé lo que tú sientes porque yo ya pasé por ahí. Y entonces tu vida puede impactar la vida de uno de esos jóvenes, de uno de aquellos que están sufriendo. Para la congregación, bueno, pues el día de ayer fuimos a Pachuca. Un tiempo de bendición. Tiempo de bendición. Siempre con Dios son bendiciones, ¿verdad? Y un tiempo en el que pudimos ver a los niños reír, nos gozamos con ellos, con las familias. Ahora puedo decirte que llegaron más personas y aunque nosotros vamos, se entiende que para dar la bendición, nosotros nos regresamos bendecidos. Entonces, esto es a lo que el Señor nos llama. Cuando estás en el mundo de las drogas, en el mundo del alcoholismo, es sufrimiento. Pareciera que es gozo, pareciera que es algo bueno, pero después te das cuenta que es puro sufrimiento. Cuando tú caminas con el Señor, regresas contento y dispuesto a la segunda, porque vamos a volver a ir o no. Amén. Claro, hay un video que bueno, ya lo subieron en YouTube, no lo vamos a poner porque
vamos a presentar la obra, esperemos que lleguen todos los personajes para presentar la obra que se presentó allá. Y pues bueno, es un tiempo agradable, siempre estar con el Señor es agradable. Y bueno, pues cuando el Señor te diga, ve, tienes que ir. El pastor Castelazo tenía una frase, dice, Dios da órdenes, pero no da explicaciones. No esperes que Dios te explique para qué o por qué. El Señor solamente te envía. Vamos a Romanos 8:14. ¿Estamos ahí? Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y te das cuenta que ahí la palabra Espíritu aparece con E mayúscula, porque está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu de Dios, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, para poder recibir este mensaje de Dios, tienes que ser hijo de Dios. Una persona del mundo no lo puede entender, nos lo va a decir en Corintios. Para la gente del mundo esto es locura. Para los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Muchas de las veces las personas vienen a Cristo para ser sanadas. Vienen lastimadas, vienen heridas. A la casa de restauración, cuando llega alguien es porque viene herido, viene lastimado. Y el propósito de Dios es sanar su vida. La restauración quiere decir volver al estado original. Pero fíjate que cuando llega a la congregación, bueno, pues se le apapacha, se le cuida para que tome fuerza, se le alimenta, se le muestra el amor de Dios, se le da a comer palabra de Dios, ¿verdad? Pero después de un tiempo, se le tiene que poner reglas. Porque a nadie le gustan las reglas. ¿Sabes cuántas veces he escuchado en la casa de restauración? Si a mi padre no lo obedecí, ¿por qué voy a obedecer a alguien más? Y esto es importante porque entonces vemos lo que Dios puede hacer en una persona. Y fíjate que cuando estamos en la casa de restauración, los servidores tienen que hablar con cada uno de los hermanos. Y le dicen, no puedes hacer esto, no puedes agarrar aquello, aquí hay un horario, aquí hay límites. ¿Y qué crees que dice el hermano? A mí no me gusta obedecer. Y si no obedecemos a las autoridades, ¿crees que vamos a obedecer a Dios? Porque hablamos de ir al cielo. Creo que todos queremos ir al cielo. Pero también en el cielo también hay reglas. En el cielo hay una autoridad y es Dios. Y si no nos sujetamos a las autoridades aquí, ¿tú crees que te vas a sujetar a la autoridad de Dios? Allá nos habla de un reino, hay un rey. Y en ese reino, en el reino de los cielos, hay leyes, hay principios. Y es por eso que debemos sujetarnos a las autoridades espirituales. Bueno, también a las autoridades, ¿verdad?, que nos ha puesto aquí nuestros gobernantes, nuestro presidente. Tenemos que orar por ellos, esta es nuestra responsabilidad. Pero fíjate que el hablar de autoridad espiritual es porque el Señor en algún momento te va a poner como autoridad. Y no es fácil. A veces los hermanos que llegan piensan que los servidores son sus enemigos. A veces piensan que los pusimos para que los torturaran. A veces pueden sentir que los servidores están para hacerles la vida imposible. Y no es así. Y vamos a ver cómo Dios va a respaldar siempre, ¿verdad?, a quien ha enviado a servirle. Vamos a ver la vida de David y de Natán. Bueno, pues Natán significa regalo. Estaba viendo que el nombre Natán, como lo escribas, si lo escribes de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, se escribe igual. ¿Sí? Y significa regalo. Bueno, pues nuestros hijos son un regalo. Y Natán, bueno, fue un profeta muy valiente. Hoy en la actualidad nos dicen, ¿verdad?, que hay profetas
Y esto es delicado porque hablar de profetas, como los profetas del Antiguo Testamento, no les iba nada fácil. No les iba nada fácil, todo era complicado, toda la gente pareciera que estaba en contra de ellos. ¿Por qué? Porque hablaban de parte de Dios. Y vamos a ver cómo la primera vez que encontramos a Natán es cuando David quiere construir un templo a Dios. Ahora cantábamos de hecho una alabanza de David, pero vamos a ver cómo se puede manejar esto. Vamos allá a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo de 1 en adelante. Y esto es importante. A veces hay cosas que parecen buenas, pero en el plan y propósito de Dios no están bien. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo de 1 en adelante. Vamos a hablar sobre David y Natán, el profeta valiente, un profeta de Dios. ¿Estamos ahí? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. O sea, David había dado ya, estaba en un tiempo de descanso, estaba en un tiempo de reposo, porque sus enemigos habían sido vencidos. Versículo 2, dijo el rey, o sea, el rey David, dice al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Pareciera que esto es bueno, o sea, David está diciendo: yo vivo en una casa elegante, y el arca de Dios está entre cortinas. O sea, como que no es justo. No es justo que Dios esté ahí. Porque recuerda que en el arca estaba la presencia de Dios. Entonces lo único que está diciendo David al profeta: no está bien esto. Versículo 3, y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor, ¿qué dice? Porque el Señor está contigo. Pues sí se decía que David era un varón conforme al corazón de Dios. Entonces Dios estaba de acuerdo con él, y pareciera que Dios está de acuerdo con todo lo que hace el siervo, pero nos vamos a dar cuenta que no. ¿Sí? Él lo que quería hacer es un templo especial para Dios. Pero aquí el profeta le dice: pues sí, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Versículo 4, aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, tú me has de edificar casa en que yo more. O sea, tú me vas a hacer una casa. Y si tú sigues leyendo, te va a decir que el Señor le dijo que no lo tenía que hacer él, porque él había derramado sangre, ¿verdad? Bueno, pues vemos que el Señor le va a decir después que su hijo Salomón es el que tiene que edificar este templo. Aquí lo importante de todo esto es que Natán le dice a David: no lo tienes que hacer. O sea, yo pensé que sí, pero no es así. Si eres un siervo de Dios, pero el Señor no está de acuerdo en que tú le hagas un altar. Y después le va a pedir que sea su hijo Salomón. Y todos debemos reconocer cuando tomamos buenas decisiones, ¿verdad? También debemos saber que nos podemos equivocar. Natán era un profeta de parte de Dios, y él tenía que decir lo que Dios le revelaba. O sea, con esto tenemos que ver que también Natán de repente le ponía de su cosecha. Sí, está bien, hazlo, pues eres un siervo de Dios, pero no consultaba al Señor. Y ahora el Señor le está diciendo que no es así. La obligación de él era escuchar el mensaje de Dios. Fíjate, vamos a otra parte, ahí en 2 de Samuel, versículo 12. 2 de Samuel, capítulo 12, perdón. Y vemos que Natán recibía mensaje de parte de Dios. Él hablaba lo que Dios le decía. ¿Y estás allí? Versículo 1. Dice la palabra de Dios. O sea, vemos, Natán es el profeta, David es el rey. Y nos dice la palabra de Dios: el Señor envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, fíjate lo que Natán le dice: había 2 hombres en una ciudad,
el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. O sea, le está diciendo Natán, ¿verdad? Pasó esta situación, él es el rey, y no, pues esto hizo enojar a David en gran manera, dice, contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor. Cuando dice esta palabra, vive el Señor, está diciendo, juro por Dios, o sea, lo juro, ¿sí? Vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, el rey le está diciendo al profeta, el que hizo esta cosa es un manchado, para que lo puedas entender. Se manchó, no merece misericordia, no merece perdón. ¿Cómo puede ser que haya gente así? Versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, aquel manchado, aquel que no tuvo misericordia, aquel que se pasó de lanza. Tú eres aquel hombre, ¿sí? Así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer, ¿qué dice? A su mujer. A su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Vemos la valentía de Natán. O sea, imagínate, Dios está mandando al profeta a hablar con un rey y decirle, ¿verdad? Yo creo que no era fácil para Natán decirle al rey lo que había hecho, porque lo que David había hecho, nadie hacía comentario. Era el rey. ¿Quién le iba a decir al rey que se había equivocado? ¿Quién se iba a atrever a decirle al rey? Sin embargo, el Señor le dijo al profeta, dile esto, esto y esto. Y él lo presenta con una historieta para que David se diera cuenta de su pecado. Te puedes imaginar, David había matado osos, leones, era un hombre valiente. Imagínate cómo era el corazón de David, que cuando le iban a dar a su esposa, le pidieron algo en especial, le pidieron la dote o el precio. Vamos allá primero de Samuel 18:24, para que veas cómo era la situación con David. David, un valiente, no se echaba para atrás. Imagínate que alguien le tuviera que decir que se había equivocado. Primero de Samuel 18:24. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, o sea, no desea el pago, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Pues le estaba pidiendo a su hija, y le dijo, sí te la doy, no me pagues el precio, nada más tráeme 100 prepucios. O sea, nada más.
haz este corte, mátame 100 varones, haz este corte y me los traes y entonces mi hija es tuya. ¿Qué es lo que quería? Pues desaparecerlo. Pero para que veas cómo era el David. 26. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David y para ser yerno del rey. O sea, dijo, esta me la entrega. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con su gente y mató, ¿qué dice? 200 hombres. ¿Cuántos le pedían? 100. Pues él dijo, yo pago el doble, pero ese pollo es mío. ¿Sí? Dijo, mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. O sea, pagó bien, hasta propina dio. Te das cuenta de lo valiente que era. Y ahora decirle que se había equivocado. Cuando el Señor te mande a dar un mensaje a alguien que se esté equivocando, ¿lo harías? O mejor yo no me meto, mejor me quedo callado y ya. Yo mejor no me meto en broncas y así calladito me veo más bonito. Vemos en la palabra de Dios a Juan el Bautista, habló las iniquidades de Herodes y le volaron la cabeza por decirle a Herodes sus verdades. O sea, cuando el Señor te envía, tienes que obedecer. Ya las cosas no están tan fácil como decir soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios, ¿verdad? ¿Qué había pasado? ¿Qué es lo que había hecho David para que todo esto se presentara? Vamos a ir en 2 de Samuel capítulo 11. Vamos a ver qué es lo que había pasado para que Dios enviara a un profeta. Y el profeta tiene que hablar de parte de Dios. Entonces hoy en día, ¿verdad? Si tú quieres hablar de parte de Dios, quieres decirle, Señor, aquí está tu siervo, bueno, pues tienes que darte cuenta que puede haber consecuencias. 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. O sea, él envió a todo el ejército, envió a todo el pueblo, pero él se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado, ¿qué dice? A una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Fíjate. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. O sea, era una mujer casada. David era el rey y tenía muchas mujeres. No tenía por qué haberse fijado en esta mujer. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ve esta situación que hace el rey. Aquel varón que tenía un corazón conforme a Dios, era un amigo de Dios. Y ahora vemos que está cayendo. Vio a una mujer y la tomó. Sabemos que por la Mical dio un buen pago. Y ahora a esa no le interesó que estuviera casada y la tomó. Versículo 5. Dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, o sea, está embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. O sea, que David, ¿verdad?, había hecho esta situación, había tomado a una mujer que no le pertenecía, ahora esta mujer está embarazada, y ahora dice, ¿cómo salgo de la bronca? Porque Urías era parte de su ejército y Urías era fiel a David, pero David
No. Entonces ahora dice, ¿cómo salgo de la bronca? Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. O sea, quiso verse generoso David, pues para tapar su pecado. O sea, le dijo, mira, vete a tu casa, descansa, ahí pues que tu esposa te dé un masajito. Pues ¿para qué? Pues para echarle la bronca del niño, ¿verdad? Y él quedaba limpio. Él quería tapar su pecado. Él es rey, conocía de Dios, conocía los principios de Dios, pero no se detuvo. Pero Urías, bueno, pues era un hombre fiel y él no fue a su casa, él se quedó ahí. Versículo 10 dice, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Pareciera que le amaba, ¿verdad? Parecía que era una buena persona. Dice, y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Ahí estás viendo su fidelidad y su amor al rey. Dice, yo no lo voy a fallar. ¿Te imaginas cómo sentiría David en su corazón que alguien le diga, yo soy fiel contigo y soy capaz de estar aquí y no ir a mi casa? Por la fidelidad que sentía. ¿Qué habrá en el corazón de David? Sí. Versículo 14. Perdón, versículo 12. Dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Ahora sí, dijo, seguro se va a su casa, ¿no? Dice, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Está dando una carta a Urías, vete con Joab. Y en esta carta le está diciendo que te mate, porque yo no quiero cargar con toda la bronca. Versículo 15, y escribió la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retírense de él, para que sea herido y muera. O sea, después de lo que hizo con su mujer, ahora le está enviando a la muerte. ¿Te das cuenta de cómo era el corazón de David ahora? ¿Te das cuenta que a veces cuando la riegas quieres tapar el pecado, a veces con más pecado? Y muchas de las veces va a ser descubierto. Segunda de Samuel, estamos en el 11, vamos a leer los versículos 23. Dice la palabra de Dios, y dijo el mensajero a David, ¿sí estamos ahí? ¿Sí? Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. 24. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. O sea, se acabó el problema. Ya nadie se enteró de lo que pasó. Ahora, Betsabé quedaba embarazada y pareciera que el pecado había quedado resuelto. Nadie se enteró. Versículo 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable, ¿qué dice? Ante los ojos de Dios. Y te vas a dar cuenta
El hombre tiene la capacidad de pecar. Para eso nos pintamos solitos. El hombre tiene esa capacidad de pecar. Y el pecado nos gusta. Y aquel que me diga que no le gusta el pecado estará muerto entonces. El pecado sabe rico. Si no has pecado, el pecado sabe rico. Sí, por si no sabías. Pero dura poco, se paga muy caro. Esta es la situación. ¿Tú crees que cuando David vio a la Betsa, dijo, a esta la quiero? Y se la echó. Y después ya no sabía cómo desaparecer su pecado. Y bueno, pues la consecuencia de todo esto, si tú sigues leyendo la historia de David, es que aún en su casa ya no había paz. Él había dicho la sentencia. Y esto es importante, ¿verdad? Cuando alguien se equivoca de tus hermanos, quisieras que lo disciplinaran. Cuando alguien ves que en el matrimonio, no se diga, ¿verdad? Si el esposo falla a la mujer, pecador, pecador, merece el infierno, ¿no? Duro contra él. O al revés. Pero fíjate que hay algo muy importante. Aquí David puso la sentencia. El tal debe pagar 4 veces por lo que ha hecho. Recuerdo una ocasión estábamos en la casa de restauración y había 2 servidores. Esto ténganlo presente de los servidores, porque a veces ocupo esa estrategia. Y a uno le había pedido una cosa para la reunión porque yo no podía estar. Le pedí que le grabara una predicación. Dije, eso que me grabes esa predicación. Y a otro le pedí otra cosa. Entonces yo llegué y le dije, oye, ¿qué pasó con la predicación? Dijo, no la hice. Y al otro le pregunté, oye, ¿qué pasó con él? No, ¿qué cree que no lo hice? Ok. Oye, ¿sí qué pasó con él? No, no obedece, es rebelde. Hay que ponerle una disciplina. Bueno, vamos a ponerle disciplina. Y después de la reunión le pregunté, oye, ¿qué disciplina merece una persona que se le encargó algo y no lo hizo? Y dijo, por mí, que lo pongan a lavar trastes toda la semana y que escriba proverbios. Muy bien. Y le pregunté al otro, oye, ¿qué pasaría si una persona no obedeció? No, pues que lo pongan a hacer eso. Le dije, bueno, pues cada uno de ustedes tiene que hacer lo que decidieron. ¿Por qué? Pues ustedes pusieron la sentencia. ¿Te das cuenta cuando mandas a alguien al infierno? Cuando alguien quieres que pague por su pecado, muchas de las veces el Señor te va a decir, tú eres esa persona. Y el Señor nos ha mostrado misericordia. Y quiero decirte a través de todo esto, quiero enseñarte a través de todo esto, que Dios ha perdonado tu pecado. Descansa. Muchas de las veces llegamos a la casa de restauración con tantos pecados y venimos con tantas culpas y escuchas algo agradable. Dios te perdona, Dios te ama, Él cargó con todos tus pecados, descansa y ¡qué padre! Bueno, Dios te perdona. David, después de que Natán le dijo todo esto, si tú lees el Salmo 51, es la oración que él hace de arrepentimiento. Salmo 51 te habla del arrepentimiento que tuvo David. Y Dios le perdonó su pecado. Pero la consecuencia se la tuvo que comer él. La consecuencia la tuvo que vivir. Y esto es importante, que el Señor nos llama y dice, yo te perdono de todos tus pecados. Pero la consecuencia la tienes que vivir. Y es aquí donde ya no nos gusta. O donde decimos, aquí es donde la puerca torció el rabo. ¿Verdad? Ya ahí ya no me gusta. O sea, yo quiero que Dios me perdone, pero también que quite la consecuencia. Y muchas veces, fíjate, muchas veces el Señor tiene misericordia de nosotros y no nos deja vivir la consecuencia como debe de ser. Porque si fuera así, muchos de los que estamos aquí, tal vez estaríamos presos. Muchos tal vez ya estuviéramos en el panteón. Algunos en el psiquiátrico. Pero Dios ha tenido misericordia. Y a veces, todavía, nos rebelamos contra Dios. El hecho de que el Señor perdone tu pecado, vas a decir, tengo permiso para pecar, todo el permiso para pecar. Todo. Apúntale ahí. Más ahorita van a abrir la puerta si alguien se quiere ir. ¿Sale? Pero Dios va a perdonar tu pecado. Pero la consecuencia la tienes que vivir. Y esta sí no la puedes evitar.
Muchas de las veces cuando decides salirte de la casa de restauración o irte al mundo nuevamente, ¿a qué te estás exponiendo? ¿Verdad? A veces los vemos que regresan con los ojos morados, no porque se los pintaron. Decía el otro, una vez uno de los chavos, es que mi esposa quería uno de ojos de color. Bueno, pues ya llegó con ojos morados, ¿no? Por lo menos. Y esto lo tienes que vivir. Entonces la palabra de Dios nos dice, todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y nos dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8:14, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, más te vale o más te conviene seguir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces vamos a tener que vivir la consecuencia de nuestros actos. Bueno, la carta que llevó Urías, ¿verdad? Él fielmente lleva la carta que David le da, él no la abre por fidelidad, pero ahí estaba su sentencia de muerte. Y esta la entrega, ¿verdad?, a Joab, y pues bueno, Joab tiene que obedecer al rey, lo manda hasta el frente, se quitan todos los demás y muere. Y entonces ya quedó resuelto el problema, ya nadie sabía del pecado, pero esta carta la encontró Ahitofel, y él venía siendo abuelo de Betsabé. Y te das cuenta cuando el pecado sale a la luz, cuando las cosas salen a la luz, no manches, David, o sea, tú hiciste esto, y ahora Ahitofel se va a unir con Absalón para atacar al rey. Tiene que vivir la consecuencia. Escribió el Salmo 51 y Dios perdonó su pecado. Dios lo perdonó, pero la consecuencia la tuvo que vivir. Y te vas a dar cuenta que sus hijos se rebelan contra él y lo quieren echar del trono. ¿Por qué? Porque había perdido la autoridad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Que seamos conscientes de nuestras decisiones. Si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te tiene que guiar para hacer las cosas de la mejor manera. Cada decisión va a traer una consecuencia, buena o mala. Decide como hijo de Dios. Decide por lo mejor, porque va a haber una consecuencia. Cuando nosotros empezamos a vivir en el pecado oculto, en algún momento va a salir a la luz. Y la consecuencia la tienes que vivir. Y muchas de las veces preguntan, ¿y cuál es el pecado más grave? ¿Y cuál es el pecado que Dios no me va a perdonar? Varones, si estás preocupado porque Dios no te va a perdonar el adulterio, sí, Dios te lo va a perdonar. Descansa. Pero posiblemente tu mujer, no. Ese sí te lo tienes que comer completito. Y una mujer que se siente engañada, no deje que digan ellas. Nos han movido la cabeza. ¿Verdad? Cada decisión que nosotros tomamos, vamos a ser responsables. Y no puedes decir, es que el diablo me tocó. Es que Satanás anda duro. Porque le echan la culpa al diablo y él dice, pues yo ni me he metido. Yo ni hice nada. Nos dice la Escritura que es a través de tus propias concupiscencias. ¿Tienes permiso de pecar? Bueno, si así lo consideras, puedes hacerlo. Dice la Escritura que todo te es permitido, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces empieza a razonar como un hijo de Dios. Ahora tienes voluntad. Cuando estabas bajo los efectos del alcohol y de la droga, no podías ejercer voluntad. Te dejabas llevar. No podías ejercerla, pero ahora que estás en la casa de restauración, sí lo puedes hacer. Y no puedes echarle la culpa al diablo porque tú eres un hijo de Dios. Amén. Ponte de pie, por favor.